Hola, buenas noches, queridos hermanos. Hoy quería compartirles de la palabra de Dios. Y estamos viendo Hechos. Y hasta la semana pasada nos tocó el primer viaje de Pablo. Y ahora empezamos el segundo viaje de Pablo. En Hechos capítulo 15, versículo 35, ahí empieza el segundo viaje de Pablo. ¿Saben? Algo que me interesante, antes de empezar a leer la palabra de Dios, es que este viaje dura, en la palabra de Dios, hay 4 capítulos donde se desarrolla todo el viaje de Pablo y habla de muchas situaciones que él pasó. Todas estas situaciones están relatadas en la palabra de Dios y sería lindo que prestemos atención y saquemos ejemplo para nuestra vida. ¿Saben? Dios me habló y espero que te hable a vos también, que tengas preparado tu corazón para escuchar lo que Dios dice en su palabra. Vamos a Hechos 15, versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. En otra versión dice, para ver cómo les va. Dice que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y dice en un momento, Pablo le dice a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos, a ver cómo le está yendo, a ver en qué podemos ayudarles, en qué podemos alentarlos, en qué podemos animarles. ¿Saben? En esta decisión, cuando Pablo le comenta a Bernabé, hay una charla, versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Supuestamente era un pariente de Bernabé, alguien que Bernabé conocía. Pero a Pablo dice que no le parecía bien llevar consigo, no lo quería llevar, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hechos capítulo 13 relata esto, que Pablo estaba en su viaje misionero y de repente Marcos se fue. Y a Pablo no le gustó esto, le desagradó mucho saber y ver que esta persona los abandonó. Y versículo 39 dice: hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió a otro lado, ¿no? Ahora vamos a ver. Pero hubo tal desacuerdo entre ellos. Bernabé quería que lleven a Marcos. Pablo dijo no. Pero dice que hubo tal desacuerdo entre ellos. Y estuve estudiando y averiguando, y ese desacuerdo fue bastante, se diría, notorio. Hubo una discusión muy grande, no muy grande dicen algunas versiones. Y el relator cuenta esto para mostrar que estas personas eran como nosotros, que podían estar en desacuerdo, que podían no estar en misma sintonía, misma forma de pensar los dos, y en un momento hubo crisis. ¿Y qué decidieron? Dice que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y fue a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Versículo 41.
O sea, en este desacuerdo tan grande, donde ellos no se pusieron de acuerdo, Dios utilizó esto de buena manera. Muchas veces uno en los desacuerdos, en las discusiones, pasa situaciones que la persona, siempre queda uno herido, queda uno mal parado y no se termina cumpliendo la voluntad de Dios. Acá la voluntad de Dios era que vayan y animen a las personas, que prediquen el Evangelio. Pero estaban discutiendo entre ellos, a ver cómo lo iban a hacer, a quién iban a llevar. Y saben que solucionaron el tema. Bernabé tomó a Marcos. Y dice que en 2 Timoteo 4:11, vamos a leerlo, 2 Timoteo 4:11. Saben que Pablo no quería llevar a Marcos porque había tenido una actitud supuestamente poco confiable, no era confiable Marcos. Y por eso Pablo, que tenía un carácter muy fuerte, dijo, no, esta persona no va conmigo, no va con nosotros. En cambio, Bernabé tenía más amor. Pero, ¿qué hubiera pasado si Bernabé no llevaba a Marcos? Porque más adelante, 2 Timoteo 4:11, dice algo. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Sabe que Pablo en estas situaciones que escribe en 2 Timoteo estaba pasando bastante solo y necesitaba ayuda? Y en este momento les dice, traigan a Marcos porque me es útil. Y yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si Bernabé no se hubiera ocupado de Marcos? Iba siguiendo siendo un inútil, porque iba a estar dejado de lado. ¿Qué hubiera pasado con Marcos? No sabemos. Parece que Bernabé lo llevó, le dio una segunda oportunidad. Qué lindo, ¿no? Pero hay algo más. En este desacuerdo Dios utilizó para que Marcos fuera llevado por Bernabé. Pero también en este desacuerdo no hubo una sola expedición, un solo viaje, sino hubo dos viajes. En lugar de un solo viaje misionero, hubo dos. Porque Bernabé fue con Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió y pasó por Siria y Gala y Cilicia y confirmando las iglesias. Muchas veces en los desacuerdos el problema es que no queremos admitir que estamos admitir y aceptar que estamos en desacuerdo. No queremos admitirlo. O si lo admitimos, decimos, nos distanciamos y no arreglamos el problema. No permitimos que se cumpla la voluntad de Dios. Capítulo 16. Dice, después Pablo acá llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Dice que había una persona, Pablo llega a Listra, y había un cierto discípulo llamado Timoteo. Dice que las personas de ahí daban buen testimonio. Y Pablo quiso que fuese con él. Y yo pensaba, ¿qué es lo que las personas dicen de mí? En mi barrio, en el ambiente creyente, para que las personas se fijen en mí, para que yo pueda ser de utilidad para otros. Si alguien me puede dar un lugar para que yo pueda servir a Dios. El testimonio era importante. Hechos capítulo 16, del 1 al 3. Capítulo 16, del 6 al 10 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciamos el Evangelio. Dice que ellos querían ir a Galacia.
les fue prohibido al Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, ellos querían ir a un lugar y el Espíritu Santo les prohibió. ¿Pero por qué les prohibió ir ahí? Si ellos iban a predicar. Qué interesante. Cuando llegaron a Misia, dice que intentaron ir a Bitinia, otro lugar. Bueno, vamos a predicar allá. Pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Dice que llegaron a un lugar y allí vieron una visión que les mostró, dice, dando por cierto, versículo 10, estando seguros que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ahí estaban seguros que Dios los quería en ese lugar. Yo pensaba, cuando quiero hacer algo para Dios, si estoy seguro de lo que estoy haciendo es agradable a Dios, o solamente lo hago porque yo quiero. Muchas veces estoy haciendo algo que aparentemente tiene que agradar a Dios. Yo digo tiene porque yo impongo de decir, bueno, tiene que agradar a Dios porque yo estoy haciendo algo que dice la palabra de Dios. Ellos también estaban haciendo algo que estaban predicando, estaban llevando el Evangelio, pero el Espíritu Santo se los prohibió, porque Dios tenía algo mejor para ellos. Saben que muchas veces eso no lo vemos, queremos hacer lo que nosotros queremos, de acuerdo a nuestra forma, nuestros pensamientos. Y no estamos por cierto, no estamos seguros qué es lo que Dios quiere. Pero muchas veces hacemos lo que nosotros queremos. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Después, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samocracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Sabes que Pablo llegaba a lugares, a cada lugar, y tenía una estrategia? Hablar en la sinagoga. Pero aparentemente no había una sinagoga, en un lugar donde él podía hablar, compartir el mensaje. Pero estaban estas mujeres que se habían juntado. Y entonces él les habló. Versículo 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura del lugar de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Saben? Esta mujer dice que era una vendedora. Algunos dicen que esto era una vendedora de púrpura, una tintura para teñir alfombras. Otros dicen que eran telas de color púrpura, muy costosas. Pero lo cierto era que era una mujer de buena posición económica, que estaba haciendo negocios en ese lugar. Dice que esta mujer adoraba a Dios, versículo 14, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, nos obligó a quedarnos. Dice que esta mujer escuchó y toda su familia. Algo que en mi vida cristiana aprendí es que si uno recibe a Cristo y realmente la palabra de Dios fue sembrada en su corazón y está dando fruto, los que hay alrededor, su familia, son transformados. Pero muchas veces la palabra de Dios llega a nuestros corazones y no pasa nada en nuestra familia. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no pasa nada en nuestra familia? ¿Por qué? Y pues hay muchos motivos. Uno tendría que averiguar. Pero algo que me llamó la atención, dice que la palabra y llegó a ella y a toda su familia. Yo lo he visto en muchos casos de personas que recibieron a Cristo y su familia fue transformada. ¿Por qué? Porque la persona, su corazón fue transformado. La palabra de Dios llega a un corazón que está, como decía acá, atenta a la palabra de Dios.
y la palabra de Dios llegó a su corazón y dio fruto. ¿Cómo está tu corazón? Pensaba yo. ¿Cómo está mi corazón para que la palabra de Dios tenga fruto y yo pueda ser influenciar a mi familia? Seguimos leyendo. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro. Dice que Pablo y Silas se encuentran con una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Y ella lo siguió hasta que a Pablo y a Silas, y Pablo en un momento, versículo 18, dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Esta mujer fue transformada, y eso le quitó la ganancia a sus amos, porque ella le daba ganancias, ellos cobraban por lo que esta mujer decía. Y entonces, versículo 20, y presentándolo al magistrado dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es ilícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándole las ropas, y ordenaron azotarles con varas. Y después de haber azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los acusaron, pero no dijeron nada de que Pablo y Silas sacaron al espíritu de esa mujer, que la liberaron de la esclavitud, sino que ellos estaban enseñando algo, y eso provocaba alboroto, decían ellos. Entonces los magistrados, como tenían una responsabilidad de mantener la paz, y ellos supuestamente estaban alterando la paz, entonces los metieron, primero los rasgaron las ropas, versículo 22, ordenando azotarles con varas. Los humillaron, les rasgaron las ropas, los humillaron y ordenaron azotarlos con varas. Pero no solamente azotarlos con varas, dice que después de haber azotado mucho, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice que después no solamente los sacaron la ropa, los azotaron mucho, los metieron en la cárcel, versículo 24, el cual recibió este mandamiento, el carcelero, dice que los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Dice que el lugar del cepo era una posición muy incómoda. Y ellos estaban heridos, porque lo habían azotado mucho. Y estaban en la cárcel de más adentro, humillados. Pero algo pasó, dice 25. Pero a medianoche, orando, y Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Siempre me impactó este versículo, porque yo después de pensar, si me hubiera pasado a mí, ¿qué hubiera hecho? Después de haber compartido la palabra de Dios, de haber hecho lo que Dios quería, te rasgan, te sacan las vestiduras, te humillan, te pegan, te maltratan. Encima, después de maltratado, te meten preso. ¿Y qué harías vos? ¿Qué haría yo, no? Dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y dice, yo siempre pensé que si realmente ellos estaban orando y cantando alabanzas, eran porque tenían gozo en su corazón. Qué lindo que solamente la única forma de llegar a poder hacerlo es porque Dios estaba en sus vidas obrando de tal manera que producía gozo en medio de las pruebas, en medio de este problema. Entonces sobrevino, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas,
Las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, el carcelero tenía una orden. Los presos tienen que estar ahí, no pueden salir, tienen que estar encerrados, vos sos el responsable. Y este carcelero, viendo que todas las puertas estaban abiertas, se iba a matar porque era responsable, lo iban a matar sin dudas también. Y dijo, mas Pablo, versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Saben? Pensando en el carcelero, yo he visto películas donde los carceleros cómo eran, muestran cómo eran la actitud de ellos, su odio hacia las personas, constantemente viendo maltrato, constantemente viendo torturas. No eran personas que les dolía lo que estaba pasando, sino que disfrutaban con las torturas. Ellos vivían una forma de vida totalmente ajena a lo que es la bondad y la misericordia. Y no tenían miedo, eran personas sanguinarias. Pero esta persona dice que en ese momento se precipitó adentro, temblando, se postró, se inclinó a tierra, se postró delante de Pablo y Silas. Y sacándoles le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Saben? Esta pregunta podía haber sido porque había escuchado sobre la predicación de Pablo y Silas, podía haber sido porque escuchó testimonio de cómo habían transformado sus vidas esta señora Lidia o la que fue esclava, o había escuchado sus canciones, o había escuchado sus oraciones. Algo impactó en la vida de este carcelero. Y el hecho del terremoto, y viendo a Pablo y a Silas que no se habían escapado, algo le impactó su corazón. Y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta pregunta muchas veces la hacen las personas cuando después de haber pasado ciertas cosas, golpean su corazón y dicen, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero antes no. Tienen que pasar un montón de problemas para realmente, o pasan muchos años para realmente entender y escuchar y poder recibir a Cristo, poder entender el mensaje de salvación y poder decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo puse una frase, dice, muchas veces lo que decimos no impacta tanto como lo que hacemos. Mi vida llama más la atención que lo que yo digo. Yo pienso que Pablo y Silas, cómo vivieron en la cárcel, llamó mucho la atención de este carcelero. Impactó mucho la vida de este carcelero. Porque con toda esa tortura que habían recibido, ellos tenían una actitud diferente. Versículo 31 al 34. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra al Señor a él y todos los que estaban en su casa. Acá está interesante también. Dice que le hablaron a toda su casa. Y él tomándolo en aquella misma hora, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El testimonio del carcelero también habrá impactado en la familia, porque haber traído los presos a su casa, haber puesto una mesa para ellos, la familia no habrá entendido nada. Primero, esa reacción no la habrá entendido. Y después, escucharon el mensaje con buena gana de Pablo y Silas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. También te lo dice a vos, cree en el Señor Jesucristo. Creer,
Toda tu vida pasada tiene que dejar de ser de lado. Yo cuando recibí a Cristo me acuerdo que mi vida pasada tenía que considerarla como basura y empezar una nueva vida. Saben que yo a los 20 años recibí a Cristo y empezó una nueva vida, algo nuevo. Pero tenía que reconocer mi condición de pecador y creer en Jesucristo, creer a Dios. Sigamos adelante. Dice que esta persona, versículo 34, les puso la mesa, regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. O sea, que al otro día lo liberaron. Y le dijeron, bueno, márchense en paz porque ya después de la golpiza que le dieron, toda la humillación, ya está, es suficiente. Pero versículo 37, Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de al oír que eran romanos. Dice que tenían unos ciertos privilegios los romanos. No se los podía acusar así, porque sí. Y menos azotarlos, sin un previo juicio, sin una previa averiguación de qué estaban haciendo, si habían hecho algo grave. Y todo esto, si se enteraban en Roma, iban a tener problemas. Así que directamente, versículo 38 dice, vinieron, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Cuando leí esta palabra, los consolaron y se fueron. Imagínate vos que te humillan, te torturan, salís, te están curando de las heridas. Podés compartir el Evangelio, sí, a duras penas, pero no sé si te va a tener ánimo de compartir, pero imagínate vos compartís el Evangelio, las personas creen. Llegás a una casa donde te dicen, te empiezan a tratar bien, te dan alimentos, qué sé yo. Y ellos lo que hicieron, animaron a los otros creyentes. Yo pensaría, bueno, llego después de ser torturado, lastimado, qué sé yo, que me animen a mí. No, ellos, Pablo y Silas, animaron a las otras personas. Animaron a las otras personas. Capítulo 17. Versículo 1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón y procurando a sacarlos al pueblo. Dice que Pablo tenía costumbre de ir a cada lugar, bueno, y entraba a la sinagoga. Y dicen que empezó a discutir con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que... Dice que Pablo discutía. Y esta palabra se utiliza, discutir, yo lo noté, capítulo 17, versículos 2 y 3, capítulo 17, versículo 17, capítulo 18, versículo 4, capítulo 18, versículo 19. Dice que Pablo se la pasaba discutiendo. Yo le puse la frase. ¿Cómo que andaba discutiendo? Sí, acá dice, y Pablo, como acostumbraba fue a ellos, discutió con ellos. Capítulo 17, versículo 2.
Y se repite varias veces, que discutió, en donde iba, discutía con las personas. Pero ¿qué significa que discuta? Y la verdad que cuando uno discute con las personas, empieza a levantar la voz. Porque esa es una de las definiciones de discutir. Es contender, alegar razones contra el parecer de alguien. Es como que la persona que me está grabando le pueda criticar lo que está grabando, cómo lo va a grabar, cómo lo está, me hace así encima, cómo lo está haciendo. Y empiezo a levantar la voz, le empiezo a decir que no sabe nada, que empezamos a levantar la voz cada uno. Esa era una de las discutir. Pero la otra palabra, discutir, dice que es dicho de dos o más personas, examinando atentamente y particularmente una materia. Dice que Pablo exponía las Escrituras. Pablo exponía, por eso discutía. Exponía algo. Y 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo. Capítulo 2, 1 al 5. Dice que Pablo cuando fue a los Corintios y cuando andaba, dijo algo. Así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice que Pablo, cuando iba a diferentes lugares, acá estaban en Tesalónica, donde había una sinagoga a los judíos, pero capítulo 18 habla que fue a Corinto, y dice que en Corintio tuvo miedo, pero ¿saben una cosa? En ese miedo muestra que también Pablo tenía, no solamente como capítulo 15 que habíamos leído, que Pablo hubo un desacuerdo muy grande con Bernabé. Acá muestra que tuvo miedo, otra muestra de su estado de ánimo, de sus emociones. ¿Saben? Pero Dios le había dicho algo en capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Saben? ¿Sabe que algo que aprendí de los viajes de Pablo? Yo voy a tratar de resumirlo, pero es algo que él mostraba en cada lugar, exponiendo la palabra de Dios, con sus sentimientos, con sus miedos, con sus luchas. Pero él exponía algo como leímos en 1 Corintios, que él estuvo con ellos con debilidad y mucho temor y temblor, pero lo que él compartía no trataba de ser con sabiduría. Dice que ni con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué lindo que vos escuches la palabra de Dios, preste atención a la palabra de Dios. Pero no solamente esto, que exponga la palabra de Dios. Pablo hacía eso. Y capítulo 17, llega Pablo a capítulo 17, versículo 10, dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, porque los andaban persiguiendo. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Otra vez llega a otro lugar, otra vez llegan a una ciudad. ¿Y qué hacen? Entran a la sinagoga. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué significa que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? ¿Sabe una cosa?
que eran nobles significaba que estaban dispuestos a escuchar. ¿Sabes? Muchos, cuando iba Pablo en diferentes lugares, muchos rechazaban, otros escuchaban y creían, como fue Lidia, como fue el carcelero de Filipos. Muchos escuchaban y creían, pero otros rechazaban, otros se burlaban, otros los perseguían, pero era el corazón de ellos a escuchar la palabra de Dios. Y los de Berea dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque los de Tesalónica lo echaron. Pablo se tuvo que ir de varios lados. Y uno diría, ¿por qué lo echaron si Dios estaba con ellos? Pero es parte de la soberanía de Dios, era el plan de Dios. Dice que eran echados del lugar, pasaban a otro lugar. Ahí predicaban, exponían la palabra de Dios. Pasaban a otro lugar, lo echaban, algunos creían. Y otra vez eran echados para otro lado. Y llegan a Berea, que es interesante. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Sabes qué? Algo que me impacta, algo que me llama la atención, y siempre me llamó la atención, ¿no? Hace muchos años estaba en una iglesia, habíamos ido a escuchar la palabra de Dios, y estábamos sentados, y estaba el predicador allá adelante, y estaban atrás dos hermanos, y estaban charlando. Y yo me alteré. No sé si fue maduro de mi parte, pero yo me alteré porque yo quería escuchar la palabra de Dios. Y yo le dije, pero si no quieren escuchar, vayan afuera. Se está exponiendo la palabra de Dios. Si no querés escuchar, anda afuera. Pero si querés escuchar, como los de Berea, que tenían un corazón noble, que querían... abrí tu palabra, abrí la palabra de Dios. Presta atención. Si realmente lo que compartió el predicador, a ver si es realmente lo que... Muchas veces uno dice, bueno, ¿qué me va a enseñar a mí esta persona? No, mirá, si no... Pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, que está abierta y uno la está leyendo. Estas personas prestaron atención y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Yo me gustaría terminar acá. Hay mucho para compartir más. Pero, ¿sabe una cosa? A mí lo que más me impactó es la reacción a la palabra de Dios. 3 cosas me impactó. Uno, la relación de Pablo hacia Dios, hacia la persona de Dios. Porque en un momento es guiado y él quería ir para acá, le dijeron no, para allá. Y él quería para el otro lado y le guiaron para acá. Y fue sensible a la voz de Dios, de decir, bueno, Dios, guíame. En un momento dice que tenía miedo, en capítulo 18, y dice que Dios se le apareció en una visión y le dice, yo estoy contigo. Dios le estaba aprobando lo que estaba haciendo y mostrándole que Dios estaba a su presencia. Realmente cuando haces algo, tenés la seguridad de que la presencia de Dios está con vos, acompañándote, diciendo, bueno, sí, recibimos a Cristo, tenemos la presencia de Dios, está. Pero ¿estás seguro de que está aprobando lo que estás haciendo o está desaprobando? Y vos querés hacerlo y persistir. Algo que también me llamó la atención es la reacción a la palabra de Dios. Después, si vos querés leer los 4 capítulos, vas a ver que cómo las personas reaccionaban a la palabra de Dios. Cuando es expuesta la palabra de Dios. Algunos creyeron, otros rechazaron, algunos se burlaban, capítulo 18, algunos se burlaron, capítulo 17. Pero realmente reaccionaron así ante la palabra de Dios. Y lo último que me llamó la atención es la relación de Pablo con las personas.
Con Bernabé tuvo un problema, con su compañero de... Pero después de que se fueron, uno se separó y otro se pararon para acá, después le dice a Bernabé, mándamelo que yo lo necesito, porque me es útil. O sea, se cumplió la voluntad de Dios. Con las otras personas les ponía la palabra de Dios. Con otras personas le decía, en capítulo 18 dice que Pablo les predicó a los judíos, siendo que él no tenía que predicarles ya, porque él era a los gentiles. Capítulo 18 le dice, bueno, yo me limpio sacudió los vestidos, en un sentido de que él no tenía que, ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Había hecho todo lo que hacía. Su relación con cada persona que se cruzaba era perfecta. A las personas que tenía que predicar, les predicaba. A las personas que tenía que animar, les animaba. A las personas que tenía que ser ejemplos, era ejemplo. ¿Cómo es mi vida delante de los demás? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida en relación con Dios? ¿Cómo reacciono a la palabra de Dios cuando alguien está compartiendo la palabra de Dios? Eso quería compartirles. Y vamos a terminar orando. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña. Ayúdanos a prestar atención siempre, a tener una buena relación contigo, una relación con tu persona, una relación con tu palabra y una relación con las personas. Gracias por este tiempo. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.